Esta, en esta mañana, domingo de Ramos, es un domingo especial porque normalmente cada domingo nosotros, ah, por lo general uno u otro indistintamente, limpiamos porque hay viento y se limpian las hojas que por acción del viento entran en el porche del templo. Pero este domingo es un domingo en que a propósito pusieron hojas, pusieron ramas y hay una serie de telas puestas en el piso que parece algo como desprolijo. ¿Qué pasó? Sacaron las ropas y tiraron ramas allí, pero no es desprolijo y es a propósito. No es que está sucio, sino que está recordando, está dando un mensaje a través de, en todo caso, de una puesta en escena, de una representación, ¿sí? De una instalación artística eh, de parte de algunas hermanas que se dedicaron a ello, y tenemos también en el fondo, al entrar en el templo en sí, una cruz, porque después de la entrada de Jesús en Jerusalén, que hoy recordamos, una semana después, mejor dicho, unos días después, 5 días después, vamos a tener que recordar también la crucifixión de Jesús. Entonces, luego de esta entrada, siempre hay algo más. Y después de la entrada en Jerusalén y de todo aquel alboroto que hubo, venía la cruz, este momento de dolor, de sufrimiento, pero este momento tan triunfal para Dios con respecto al hombre, con respecto al pecado, con respecto a todas las cosas que están bajo sus pies. O sea que los mensajes al entrar al templo son recordar que un día como hoy, hace muchos, muchos años, Dios, que se había hecho hombre, había nacido en Belén de una virgen, María, la cual después tuvo sus hijos naturales, que había vivido y honrado a sus padres, pero a la edad de 30 años comienza su ministerio, muy corto por cierto, pero tan efectivo, concentrado en lo que debía hacer, sin distracciones, cosa que por lo general los seres humanos hacemos o provocamos o nos provocan distracciones en la vida. El Señor Jesús eh, fue tentado a distraer su ministerio entre los hombres de muchas maneras. Al comienzo, el propio Satanás quiso distraerle de su ministerio, que era llegar a la cruz. Los hombres, discípulos, multitudes, muchos trataron de desviar su atención, pero el Señor tenía puesto sus ojos en un momento difícil de su vida entre nosotros, la cruz, que era mucho más que el sufrimiento físico, sino significaba un sacrificio espiritual. Era mucho más que sangrar. Las escenas que se han inmortalizado, no hay nada inmortal, lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios, pero esta es la terminología que usamos, en películas, en teatro, en obras de teatro, en puestas en escena, en pinturas a través de los siglos, muestran lo terrible de la muerte en la cruz y el dolor emocional, el dolor físico, la sangre, la desesperación del sufrimiento al no poder respirar en la cruz, y todo eso es cierto. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo, del que habla la Biblia, va mucho más allá de lo físico. Incluye lo físico, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo murió en lugar de los que debían
debíamos morir de una manera cruel y terrible, y aún así no alcanzaba nuestra muerte para acceder a su gracia, a su perdón. Pero era necesario entonces esta muerte física. Pero también era necesario que se cumpliese todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento que hablaban de él. Aquella profecía que todo el pueblo de Israel había hecho por siglos al ir cada año a matar corderitos que llevaban para limpiar los pecados de cada una de esas familias. Pero recordamos que el Señor Jesús viene a cumplir la verdad central de toda esa puesta en escena, de la cual ellos mismos participaban cuando iban al templo a sacrificar estos corderos. Él era el Cordero de Dios, en palabras de Juan el Bautista, que quitaba el pecado del mundo. No había manera de ir contra el pecado, no había hombre que pudiese vivir una vida impecable. Por más que aparentemente y ante la sociedad sea una buena persona, y de verdad lo sea una buena madre, un buen hijo, un buen padre, un buen vecino, un buen amigo, alguien que no ha hecho mal a nadie, aún así, delante del Dios creador, es injusto y es pecador, desobediente. ¿Por qué? Básicamente no por matar, robar o hacer otras cosas que la sociedad, por un lado las promueve, pero por otro lado las castiga de una manera es hasta gracioso ver esto, como el hombre es tan falso, nuestra sociedad es tan falso, que lo que promueve por un lado lo castiga, por otro lado pero Dios en realidad viene a perdonar y a quitar el pecado central, aquello que provoca que el hombre esté alejado de Dios, y básicamente es el no reconocer que Jesucristo es el Señor. Cuando el hombre reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, es el comienzo del fin del poder del pecado sobre la vida de cada uno de nosotros. A partir de allí dice la Biblia que somos nuevas criaturas. El Señor nos creó a todos nosotros como seres humanos, pero a partir del momento que reconocemos que Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió en la cruz, es Señor, lo reconocemos porque Él es Señor, y lo reconocemos como nuestro Salvador. Reconocemos nuestro estado de alejamiento, de desobediencia y rebelión contra Dios. Nos arrepentimos de este estado y entregamos voluntariamente nuestra vida a Él, agradeciendo su perdón, su gracia, su provisión para nuestra salvación. Dice, a partir de ese momento, Él nos da el derecho de llamarnos hijos de Dios, parte de un pueblo para la eternidad. Pero una semana antes, hoy leíamos Mateo 21, les invito a buscar nuevamente. Mateo 21, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 21, este pasaje, y lo encontramos en los 4 evangelios. Hay algunos de los momentos de la vida de Jesús que lo encontramos en 1, en 2, en 3, pero hay momentos en que son tan importantes que son reflejados en los 4 evangelios. En Marcos 11, Lucas 19, Mateo 21 y Juan 12. Toda la Biblia en realidad habla de esto, los salmos, los profetas y el resto del Nuevo Testamento hablan de esta semana. Si pudiéramos hacer un estudio del tiempo que utiliza o el espacio utilizado en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que los escritores de los evangelios ocupan dentro de los 3 años y pico de ministerio de Jesús para este último tiempo, veríamos que es un porcentaje altísimo, ¿sí? Es un porcentaje altísimo del ministerio
de esta semana utilizado para hablar del tema, porque todo su ministerio, que no fue largo, como veíamos, se llega a su momento más álgido, clave, sublime, definitivo, esta semana. Cuando el Señor se presenta como Él es, como Él vino, recibe diferentes voces a su alrededor, públicamente recibe también los rechazos de la misma gente, es condenado por todo el mundo, aunque es inocente de todo, es juzgado entre gallos y buenas noches, es acusado con falsos testigos, se miente sobre él, se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento y se llega a la cruz. El centro del Evangelio es Jesucristo y es la cruz, es Jesucristo en la cruz de Cristo. Pero vamos a centrarnos brevemente en estos versículos, estos minutos, sobre lo que sucedió este día domingo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, eran poblados, como podemos decir, como se le llama a las, en algún momento, ciudades o pueblos satélites, como en algún momento fue La Paz, Pando, Las Piedras, pero poblados muy pequeños. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita y luego los enviará. Bueno, aquí lo primero que vemos en este relato es que Jesús no estaba improvisando. Lo había preparado, había tenido tiempo para preparar todas las cosas y los detalles. No se ve solamente aquí, en este relato, que Jesús había ido haciendo arreglos para que todo esto sucediese. También más adelante, cuando se prepara para compartir la Pascua con los judíos, vayan y preparen el aposento alto. El Señor se ocupaba de los detalles. Y dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Por supuesto que el Señor, esto aparece en Zacarías, el profeta Zacarías capítulo 9, encontramos este pasaje. Hay cientos de momentos en el Antiguo Testamento, muchos momentos, en los cuales se habla acerca de el Señor, de su ministerio, de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección, incluso de este momento. Y algunos dicen, bueno, acá es que Jesús está tratando de acomodar para quedar como el Mesías. La verdad es que el Señor no pudo acomodar su nacimiento ni absolutamente ninguno de las profecías de las que se habló sobre el Mesías, porque sucedían a su alrededor, pero esto era profetizado y esto se daba en Jesús una y otra vez. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Aquí tenemos entonces, primeramente, a un Jesús, un Señor Jesús que había preparado todo para cumplir rigurosamente con lo que tenía planeado para esta semana. Y tenía planeado entrar en Jerusalén, cosa que ya había hecho varias veces. Pero su ministerio, que tenía una doble faz, ¿sí? Tenía un ministerio privado. Ese ministerio privado estaba dedicado a sus discípulos, aquellos que luego le llamaría apóstoles o enviados. Estaba preparando un pequeño grupo, no para que fuera primero entre iguales. Hoy veíamos algo de esto,
sino para que fueran los primeros siervos enviados, los que de primera mano habían escuchado en muchas maneras, de mañana, de tarde y de noche, aún de madrugada, y habían visto su ejemplo de sus enseñanzas. En segunda instancia, vemos que de Jesús una y otra vez en este pasaje habla acerca de que en él se cumplen profecías, todas las profecías sobre el Mesías. Decid a la hija de Sión, aquí se está refiriendo a Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Las puestas en escena nos cuentan cosas, ¿verdad? En este caso, cuando alguien importante entraba en una ciudad, había maneras de entrar, ¿no? Yo puedo entrar con un tanque de guerra, ¿de qué estoy hablando? De que tengo todo el poder, estos desfiles militares que a veces vemos que ocurren en algunas partes del mundo, mostrando largos camiones con misiles que tienen metros de largo, y tanques y tropas gigantes, y ahí está el gobernador de turno mirando todo esto que está dispuesto para ser funcional a los nervios de su dedo. Pero en aquel tiempo, si el que entraba en un caballo blanco, era símbolo de realeza, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Si nos mira entonces los desfiles, el caballo blanco es símbolo de realeza, ¿no? Hay símbolos que incluso en nuestro país, al hacer los monumentos ecuestres, son tomados en cuenta, ¿sí? Artigas no está puesto en un burrito, ¿no? En un caballo, con una estampa, ¿sí? Y las presentaciones dramáticas, en este caso un monumento, cuentan una historia. Sea verdadera o no, cuentan una historia. En este caso, el Señor tampoco venía en un caballo negro como un gobernador o como un capitán o como un general militar que avasalla con su paso, con sus tropas atrás. No, él venía con un burrito. Con su asna, ¿no? La mamá y su burrito chiquito. De manera muy humilde. Pero la grandeza de su entrada no tenía que ver cómo él se presentaba, sino quién él era y cómo le reconocían. Ahora, cómo le reconocían era el tema. Porque muchos, vamos a ver brevemente, en instantes, que daban voces como nosotros, tiraban hojas de palmeras y hoy no tenían el picudo rojo como las palmeras nuestras, pero estas pueden pasar por ahí que no tienen ningún bicho, ya estuvimos viendo que no tienen ningún bichito. La gente lo que hacía era rendir homenaje a la persona que venía, porque evidentemente para ellos era importante. Jesús se había mostrado como un personaje importante que, como vemos acá y en otros momentos, atraía multitudes. Los religiosos no atraían a nadie. Ellos lamentablemente, eran personajes siniestros en aquel tiempo que, teniendo la palabra de la verdad, hacían kilómetros para que las personas fueran candidatos más cercanos a la condenación. ¿Sí? Porque imponían a las personas pesos de cosas que debían cumplir para agradar a Dios, que no están dentro de la palabra de Dios. El otro extremo es cosas que ocurren hoy en día. Es prometer cosas que la palabra de Dios no promete para que la gente venga y escuche el mensaje de la Biblia o se ponga a dar ofrendas, prometiendo promesas que Dios no promete.
que Dios no da y omitiendo la palabra de Dios. Por esto la Iglesia de Cristo hoy debe seguir dando el mismo fiel mensaje de lo que es la palabra de Dios. Jesús aparece en Jerusalén de forma humilde. Vamos a ver que humildad y falta de autoridad no es lo mismo. Se puede tener una y no la otra. En este caso Jesús aparece humilde porque humilde se presentó. Nuestra visión del Señor Jesús no es solamente de un maestro que aparece humildemente como diciendo yo no soy nadie, sino es la visión de la Biblia. Nosotros creemos en el Jesús que aparece enseñado en la Biblia. El Jesús de la Biblia es Dios hecho hombre. El Jesús de la Biblia es el creador del cielo y de la tierra, el que estuvo en el principio de la creación, el que, según Apocalipsis, era, es y ha de venir. Él, el eterno, el que se hizo hombre y anduvo entre los hombres y estuvo en condición de hombre, el que enseñó, el que liberó a los oprimidos de demonios, el que sanó a los enfermos, el que enseñaba la palabra de Dios, el que hablaba con autoridad, amigo de sus amigos, el que comía con sus discípulos, el que no tenía dónde recostar su cabeza, pero a la misma vez el mar y el viento le obedecían. Ese Jesús, el Jesús de la Biblia, no el que algunos hoy pretenden llevar para su filosofía que quieren promulgar. Entonces, aparece como Jesús como el revolucionario, Jesús como de derecha, de izquierda, Jesús como de los pobres, Jesús como de los prósperos. No, el Jesús de la Biblia aparece en la Biblia. Por eso, si hoy estás escuchando y quieres conocer al Jesús verdadero, es el Jesús de la Biblia. Si tienes una Biblia, ábrela entonces en Mateo 21 y lee todos los evangelios. Ahí encontrarás a Jesús. La Biblia habla acerca de Jesucristo, Dios hecho hombre. Y si no, busca una Biblia. Conoce la palabra de Dios, esta te llevará a la persona de Jesucristo. Los discípulos fueron e hicieron esto. El Señor Jesús se presenta de manera humilde. Se presentó de manera humilde todo su ministerio, aunque recibió mucha honra de parte de mucha gente, de parte de sus discípulos que lo reconocieron como maestro en Israel, y muchos otros también, porque hablaba ciertamente con autoridad. Se presentó en ambientes cerrados. Ayer veíamos que en una cena Él lava los pies de sus discípulos y se muestra como el más humilde de los siervos. Más adelante, Pablo a los filipenses le dice, ustedes tienen que tener este mismo sentir. Yo he venido para servir, no para ser servido. El Señor se presentó delante del mundo como el que quería servir al hombre. Y lo quiere hacer todavía. Él vino a servir al hombre, porque no hay manera en que el hombre, que el ser humano, pueda alcanzar la gracia de Dios. No hay manera que el hombre pueda agradar a Dios. No hay manera que el hombre pueda ser salvo. Solamente es posible a través de Jesucristo, de su obra en la cruz. Pero Él se mostró humilde, inclusive delante de aquellos a quienes quería rescatar, que le estaban rechazando. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna, el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Recordamos que la época de la Pascua, Jerusalén crecía aproximadamente, los historiadores marcan que unas 6 veces el tamaño de la ciudad. Mucha gente venía de muchos lugares. Recordemos que aparte de los judíos que vivían en la diáspora en aquel tiempo ya, por diferentes circunstancias que habían
históricas que habían vivido y les habían hecho irse de su tierra, que es Israel, había muchos otros que también habían adoptado la fe de los hebreos. Eran prosélitos, varones piadosos, gente que venía de otros lugares, del norte de África, vemos en el libro de los Hechos, de más al oriente, de más al occidente, y mucha gente venía al templo a rendir homenaje al Dios de los hebreos, a pedir perdón por sus pecados, por un año más. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas son palabras del Salmo 118, aplicadas por el pueblo a Jesús. Algunos reconocían en ese momento que era un enviado de Dios, que era un profeta de Dios. También lo reconocían a otros, ¿no? Reconocían que Juan era profeta de Dios. Reconocían que Jesús era profeta de Dios. Pero la mayoría, como vamos a ver, reconocían que él era profeta de Dios, reconocían que tenía palabra de Dios, que venía de parte de Dios, pero no lo querían para su vida. No reconocían no se aplicaba su enseñanza a su vida. Porque Juan enseñaba que todos debían arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, la gente, aunque reconocía que este hombre viene de Dios, yo reconozco, yo leo la Biblia, yo sé que es verdad, esto sigue sucediendo hoy, pero a mi vida no lo puedo aplicar. Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios acá en la tierra, pero en mi vida no. Esta era, de otras maneras, en el mundo, por el imperio de los hechos, lo que sucedía. Reconocían a Jesús, gloria a Dios por Jesús, gloria a Dios en las alturas, los ángeles en el cielo, y acá en la tierra sí le reconocemos, pero en mi vida no. Hosana, gloria a Dios, es una palabra junto con la palabra aleluya, son descripciones, son expresiones de alabanza a Dios. Cuando él entró en Jerusalén, dice que toda la ciudad se conmovió. Cuando pensamos en la conmoción, nosotros vivimos, gracias a Dios, en un país que no está sobre ninguna falla. Muchas veces lo que tenemos fallas somos nosotros, ¿sí? Pero no estamos arriba de la falla de San Andrés, ni somos parte del territorio que está sobre ¿cómo es círculo de fuego? ¿Se llama? El anillo, bueno, es un círculo. El anillo de fuego, ¿verdad? Que ahí ocurren la mayoría de los grandes terremotos en el mundo. Uruguay no está. O sea que no sabemos mucho lo que es temblor. A lo sumo asumimos cuando hay alguna explosión, algún eco de algún temblor que hay en la vuelta, lejos, y escuchamos como que se mueve una lamparita así. Eso es lo máximo que escuchamos de un temblor. Pero sabemos, bueno, acá tenemos algún peruano o alguna peruana, ¿sí?, que conocen de temblores, ¿sí? Pero también nosotros hoy podemos ver hasta por la televisión, podemos ver en internet en vivo y en directo o grabaciones de lo que son los terremotos, porque se mueve realmente todo. Los edificios, como si fueran de goma, se tambalean, los que no se resquebrajan y se caen. Hace poco vimos otro sucedido. ¿Por qué hablo de los terremotos? Porque de esto es cuando habla conmoción, una de las expresiones que podemos asociar es un terremoto. Lo que estaba sucediendo en Jerusalén, estaba sucediendo un terremoto, una gran conmoción. En la Pascua no había conmoción. Ojalá que hubiera una conmoción interna en el corazón de cada uno, pero la mayoría de la gente que iba porque era un acto religioso. Había que ir a Jerusalén. Era
era la Pascua. No era un acto que me conmueva. Hay que ir, vamos. No, hay que ir. Era Pascua, tenemos que ir a la fiesta, allá el Cordero, está todo comprado, está todo arreglado, vamos en familia, vamos en barra, vamos del pueblo. Pero aquí la gente se conmovió con Jesús. ¿Qué tipo de conmoción era? Bueno, era una conmoción emocional, sin duda. Sin duda, porque vemos los gestos que tuvieron la gente que veía a Jesús que se acercaba. Algunos lo habían seguido en los caminos, en otros pueblos, en otras ciudades. Venían incluso de otras provincias. Y ahora estaba en Jerusalén y no es que era una superestrella al estilo de hoy en día, pero era un hombre muy importante que conmocionaba a su alrededor. La gente quería escuchar, en aquel tiempo la gente quería escuchar. En ese sentido, no sé si es parecido o no, hoy la gente no quiere escuchar mucho, pero la gente dice tenía comezón de oír, pero no importaba qué. La gente tenía todavía un poco esa cultura griega de querer escuchar los discursos. ¿Sí? Acá en Uruguay no tenemos mucho esa cultura. De cuando uno se para en una plaza a hablar de algo, la gente hemos visto, hemos hablado en estos días, no importa de lo que sea, la gente puede pasar por al lado tuyo. Vos estás haciendo algo y pasa como que sos un poste o alguien cantando, pasa como un poste y deja una monedita y ni te mira. La gente. Pero en aquel tiempo la gente quería escuchar y había el tiempo y se detenía a eso. Y la gente quería escuchar lo que hubiera para escuchar. Más adelante Pablo se detiene en un lugar llamado el Areópago, donde mucha gente rendía homenajes a muchos dioses con minúscula, ¿sí? Y él se encuentra en un lugar allí donde había un lugar que estaba pelado, no había ningún, dice al Dios no conocido. Se pone a hablar y la gente se acerca a escuchar. La gente estaba conmocionada con Jesús porque él tenía palabras de autoridad, tenía palabras que llegaban al corazón de las personas, porque tenía palabras que llegaban al corazón y a la necesidad de las personas. Primero porque Él, Señor, conoce nuestros corazones, el corazón del ser humano. Segundo porque eran palabras de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esto, para nosotros, Iglesia de Cristo, es importante que continuemos anunciando la palabra de Dios, no otra cosa. No mis experiencias personales, no mis emociones exacerbadas, no mis visiones luego de un buen puchero. No, volvamos a predicar una y mil veces los mismos pasajes que hablan acerca de un Dios que ama, que perdona, que quiere salvar y rescatar al hombre perdido, que el hombre necesita arrepentimiento para ser perdonado y ser adoptado como hijo de Dios. Y no tengamos dudas de volver a repetir y repetir el mismo mensaje. No tenemos que innovar en el mensaje. Tal vez podemos pensar diferentes modos, idiomas, lenguajes, pero el mensaje no puede cambiar. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Había un alboroto muy grande, pero también se preguntaban, ¿y quién es este? Porque estaba el que lo conocía, pero estaba el que había llegado y no sabía quién era. ¿Y quién es tanto alboroto? ¿Por qué pasó? ¿A dónde vamos? Imaginemos toda esa circunstancia. Y estaba el que todavía lo había escuchado varias veces y todavía se preguntaba, ¿y quién es este? En Mateo capítulo 16, el Señor Jesús un día le pregunta a los discípulos, porque todos le decían, ¿qué dice la gente que soy yo? Y unos le decían, unos creían, es Juan el Bautista, y otros, no, es Elías, y otros, algún otro profeta. Y le pregunta a aquellos que estaban escuchando una y otra vez, sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo?
La pregunta era obvia que no era retórica, ¿no? Era una pregunta para ser contestada, pero era una pregunta para ser contestada por cada uno de los que estaban escuchando. El que contestó en aquella ocasión era Pedro, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta pregunta debía ser contestada por todos. ¿Cuál es tu convicción de quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? No importa que alguien se levante y diga su entender de quién es Jesús o de quién es Jesús para él. Yo creo que Jesucristo es Dios hecho hombre. Yo creo que Jesucristo es Señor y Salvador. Yo creo que Jesucristo es Creador, es el Redentor, es el Mesías, es mi Señor. Yo soy su siervo. Eso es lo que yo creo, pero no importa para vos. ¿Qué crees vos? ¿Quién es este? La gente decía, este es el profeta que viene de Galilea, de Nazaret. Ah, está. Y seguía el alboroto. Normalmente este texto terminaría aquí. Pero ¿quién es este Jesús? Este Jesús es el profeta, sí, claro que sí, Jesús es profeta de Dios, es el que tiene la palabra de Dios en su boca. Pero dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos. Vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, de las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, mi casa de oración será llamada, mas ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo otra vez, recuerden, Hosana al Hijo de David, se indignaron y les dijeron, ¿oyes lo que dice? Jesús les dijo, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Quién es Jesús? Jesús aquí se presentó a aquellos que le aclamaban y que no tenían claro quién era. Aquel que viene a aclarar, a ordenar la adoración. Mucha de la gente que iba al templo a adorar a un Dios que no conocía. Iban a cumplir un rito religioso. El Señor, ¿quién es el Señor Jesús? El Señor vino a aclarar, a ordenar la adoración, que el único digno de ser adorado es el Señor. Él vino a hacer posible la adoración, porque a través de la obra de Jesucristo en la cruz, todos los hombres podemos acceder ante su trono de gracia. Él hace posible que el hombre pueda adorar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es a través de Jesucristo, poniendo fe en su obra, en la muerte y su resurrección. En Jesucristo es que el hombre es convertido en su Hijo. Es en Jesucristo que se hace posible, se ordena y se restaura se restaura la adoración del hombre a Dios. El hombre sin Cristo jamás podrá adorar a Dios. Por más que haga templos, por más que haga rituales, por más que visite 7 o 25 iglesias, por más que haga peregrinaciones de rodilla sobre piedras o pedregullo, por más que haga obras de bien, obras de caridad, por más que sea un buen padre, una buena madre, un buen vecino, por más que tenga una Biblia abierta en la entrada de su casa, por más que venga a una iglesia evangélica, por más que sea miembro de una iglesia, por más que ofrende, por más que cante al Señor, si esta persona, tú o yo, no reconocen que hay una sola persona en el universo que puede ser adorado, que es Dios,
si no reconoce como Señor a Jesucristo, como Salvador, como aquel que hace posible nuestro perdón, que hace posible nuestro ingreso delante del Padre para adorarle, ninguno de nosotros puede hacerlo. Esto es lo que estaba pasando. En Mateo capítulo 15, hablando acerca hablando de un pasaje incluso anterior, habla acerca de esta situación que estaba viviendo Jesús en ese mismo momento. Aunque este pasaje es anterior, dice, este pueblo, que todos los días lo veo, al cual salgo, al cual sano, al cual le enseño, el cual me ve, al cual le anuncio el evangelio del reino, al cual le digo que debe arrepentirse de su pecado y reconocerle en todos sus caminos. A este pueblo es un pueblo de labios inmundos. Un pueblo que de labios me honra. ¡Hosana! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estos días seguramente si salimos a la calle vamos a escuchar alguno de esas palabras. Es posible. Pero Jesús dice que hay muchas personas que tienen a Dios, a Jesús en la boca. Mi abuela, una gallega, decía, cuando algún vecino se portaba, que era un mal vecino, decía, tiene a Jesús en la boca todo el día, pero mira, y cómo así hablaba, ¿no? Yo no la puedo imitar bien. Hablando de que tienen a Jesús en la boca, pero después era un mal vecino, un mal esposo. Esta es la idea. Que no alcanza con que nosotros hablemos de Dios, vengamos al templo, hagamos rituales y muchas otras cosas más. Porque la salvación, según la Biblia, la palabra de Dios, es un regalo. O sea que no hay manera de pagar la entrada a la presencia de Dios. Solo es posible por gracia, un regalo. Y esto cuando le reconocemos como Señor y Salvador en nuestra vida. Este pueblo que estaba gritando, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está nuestro corazón? El Señor a sus discípulos en Juan 4:24 dice que llegará el día y la hora ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Tal vez no, los adoradores no son aquellos que están gritando en la calle y teniendo a Jesús en la boca, como decía mi abuela. Son aquellos que tienen a Jesús en su corazón, que le han entregado voluntariamente lo que es de Dios, nuestra vida, que han reconocido voluntariamente a Jesucristo en su vida como el dueño, porque lo es, como el Señor, porque lo es, y que han decidido morir a esta vida para vivir para Cristo, asumiendo que todo lo que viene para adelante es para ser vivido, para honrarle a Él, cumpliendo aquellas palabras antiguas que todo cristiano debe recordar. En esto se cumple toda la ley, toda la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Adorar al Señor en espíritu y en verdad es entregarse completamente a Él. No es hacer barullo y gritar solamente su nombre o golpearse el pecho diciendo soy pecador esta semana, sino que todos los días mi deseo sea honrarlo a Él, agradar al Señor, obedecer su palabra, buscar entrar en el plan de Dios en el lugar donde estoy. El plan de Dios no es solamente hace 20 siglos en Jerusalén muriendo en la cruz. Se sigue desarrollando hoy. Dios quiere que el hombre sea salvo hoy. Es como cada uno de nosotros ojalá haya entregado su vida a Cristo
y sea un adorador en espíritu y en verdad, debe querer unirse a este plan que no ha parado. Dios quiere salvar al hombre, ya no va a morir más veces, una vez y para siempre, ya no es más necesario. El lugar santísimo está abierto en Jesucristo para todo aquel que cree en Jesucristo. Pero ahora cada uno de aquellos que somos adoradores del nombre de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, anunciamos este evangelio. Aquí, a muchos kilómetros de Jerusalén, porque en aquel tiempo también fueron enviados algunos de estos discípulos a que les enseñaba todo esto, que escuchaban en vivo. Vayan, y mientras vayan, hagan discípulos, anuncien estas buenas noticias, que son para todo el pueblo. Y llegaron hasta Uruguay. Y nosotros tenemos que unirnos a seguir anunciando este mensaje. Y podemos y debemos cantar, aleluya, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo tenemos que anunciar, todo tenemos que cantar. Somos los primeros que tenemos que cantar. Pero sobre todo que nuestro corazón, nuestros hechos, anuncien o adoren, mejor dicho, adoren al Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer soy yo frente a Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿Un revolucionario? ¿El líder de los pobres? ¿O entiendes que Jesús es el Hijo de Dios? Es Dios hecho hombre. Y si lo entiendes, ¿qué estás esperando para que sea tu Señor, tu Salvador? No alcanza con conocer que Jesucristo es el Señor. En una ocasión, para terminar, un joven se acercó y entendió realmente que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero al ser confrontado, como muchas veces somos confrontados con la verdad, él decidió amar su vida como la tenía en ese momento, más que seguir a Cristo. La mayoría de las personas toman esa decisión fatal. Aparentemente su vida es cómoda y todo le va bien, pero el tiempo pasa y un día, más tarde o más temprano, todos nos enfrentaremos a Cristo, no a la muerte. La muerte es la puerta, pero nos enfrentaremos a Cristo y a Él tendremos que dar cuenta. ¿Qué decisión tomaste con respecto a mí? Dice el Señor Jesucristo. No, yo cantaba, yo decía gloria a Dios en las alturas. Sí, pero una semana después estaba diciendo crucifícalo. Que nuestra vida sea la de un adorador coherente, que toma una decisión para toda la vida. Hace unos días podía compartir con algunos adolescentes acerca de que yo cuando tenía 13 años, después de haber escuchado muchas veces la historia de Jesús, entregué mi vida a Cristo en una Semana Santa. Pero esa decisión la tomé el año que sucedió a ese y más tarde, y tuve momentos en los cuales quería conocer el mundo y me fue mal. Y hice muchas cosas que están mal. Cosas que jamás debería haber vivido. Pero nuevamente el Señor que me había, dice la Biblia, los que están en Cristo estamos en su mano, nuevamente habló a mi corazón a través de su palabra. Y nuevamente tomé la decisión de seguir a Cristo. Y cuando tuve 21 años, y cuando tuve 24, y cuando tuve 30, cuando era soltero, cuando estaba casado, y sigo tomando esta decisión de seguir a Cristo. Si has decidido seguir a Cristo, no puedes volver atrás. Y si quieres tomar la decisión de seguir a Cristo, es un camino de ida. Es el mejor camino. Es el único camino a la salvación. Es por gracia. Es en Jesucristo. Y solo lo encuentras, este plan completo y perfecto, en la Biblia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es viva, eficaz, y te pedimos, Señor, que obre en nosotros. Te agradecemos por haberte presentado de una manera humilde para que seas escuchado por los hombres. Gracias porque hay registro histórico de todo lo que tú has vivido entre los hombres.
Y gracias porque hoy tenemos este registro muy valioso, histórico y reconocido más que cualquier otro documento antiguo. Gracias porque tú te hiciste hombre y hoy estás preparando lugar para cada uno de los que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, que reconocemos que somos pecadores, desobedientes delante de ti. Te pedimos perdón, no merecemos tu perdón ni tu gracia, pero te agradecemos, Señor, por todo el trabajo que te has tomado, Señor, detalle a detalle, para llegar a nosotros, para que uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tome la mejor decisión de aceptarte, de recibirte, de darte lugar en la vida que tú ya nos has dado. Señor, te pedimos por tu palabra, escuchada aquí y en otros lugares, que no vuelva vacía, que vuelva, Señor, de acuerdo con el propósito con el cual fue enviado, de ser testimonio de la verdad, de que muchos crean. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.